Buenos días, mi nombre es Adrián Majano. Mis colegas y yo el día de hoy debatiremos sobre el sistema que impera en nuestro país, el cual puede ser uno de dos, o el inquisitivo o el acusatorio. Yo comenzaré hablando del sistema acusatorio. A grandes rasgos, para lograr el sistema acusatorio propiamente dicho, un sistema acusatorio impecable o legítimo durante el desarrollo de su proceso debería tener algunas características. Uno, como primer elemento importante, el sistema acusatorio genuino tiene que tener una separación de funciones de investigación, funciones de acusación y funciones en el juicio de investigación. Para ello tiene que haber ministerios públicos, jueces de garantías y jueces de juicio oral. Segundo, durante la etapa de investigación se tiene que mantener el principio de la presunción de inocencia como norma. Dicha persona es inocente y se mantendrá como tal mientras no se determine su culpabilidad por sentencia condenatoria. La publicación de las audiencias, como tercer punto, exige que las pruebas tienen que ser desahogadas en las audiencias. Y este sistema de audiencias está presidida por un juez. Dicho juez las tiene que garantizar una puerta de equidad a ambas partes, donde ambas se presenten verbalmente, excluyendo cualquier tipo de prueba que se pueda obtener por medios ilícitos. Y por último, se racionaliza de una manera bastante grande la ampliación de medidas cautelares como las vistas en el sistema inquisitivo y se privilegia la libertad del imputado. Se aplica excepcionalmente, pero no como regla general. La conclusión del proceso permite salidas alternativas. Se permite la suspensión del proceso mismo por controversias. Y así en nuestro país, El Salvador, se encuentran enraizadas algunos de estos principios que se suelen notar con mucha claridad en el Código Procesal Penal y en los desarrollos de los procesos, consecuentemente. El principio acusatorio es una garantía instalada en nuestros cuerpos normativos previa a las demás garantías que favorecen el derecho de defensa durante el proceso, ya que la acusación debe mantenerse por el órgano acusador y no pasen a manos de otras personas que puede tener como resultado la vulneración del derecho de defensa. Es por esto que el principio acusatorio incide en el acusado y en las funciones del acusador para mantener un debido proceso. Es una de las bases fundamentales de nuestra legislación penal que permite que los órganos actúen conforme a lo que la ley les indica en sus funciones correspondientes y garantizando el derecho de defensa a favor del imputado, manteniendo como principal objetivo el principio de igualdad. Ahora le cedo la palabra a mi colega Julio. Muy buenos días, colegas. Mi nombre es Julio Pineda y en esta ocasión hablaremos un poco sobre la esencia, estructura y predominancia del sistema inquisitivo en el país y a las legislaciones, junto a la caracterización del mismo sistema. Me gustaría iniciar dicha intervención con la siguiente pregunta. Desde un punto de vista objetivo, ¿cuál es el sistema que mayor predominancia o dominancia tiene en las regulaciones de nuestro país? Bueno, considero que dicha interrogante o incógnita, los oyentes, después de escuchar las diferentes posturas de mis colegas, podrán obtener una respuesta. Bueno, continuando con el tema, es importante saber qué es el sistema inquisitivo o sobre qué radica y la esencia de este sistema. Entonces, es importante saber que Mayer afirma desde un punto de vista procesal el principio inquisitivo que se ha traducido como aquel procedimiento que reduce al imputado a un mero objeto de investigación, con lo cual pierde su consideración como sujeto de derecho y además adquiere el carácter de objeto procesal. Una definición muy importante que nota Mayer. En general, una definición superflua sería que nos encontramos en un proceso de un sistema inquisitivo cuando las facultades de acusar y juzgar recaen en las mismas manos de una persona, o mejor dicho, el juez y el órgano acusador trabajan a la par. Nos referimos al Ministerio Público y al Poder Judicial o al órgano judicial. Esto quiere decir que el juez no es neutral, no tiene un principio de imparcialidad, ya que su trabajo al mismo tiempo es acusar por un lado y juzgar por el otro. No actúa como una especie de observador externo. Ahora bien, es importante saber que con respecto a la investigación, el sistema inquisitivo claramente viola la presunción de inocencia. Es decir, que en este sistema lo que tiene una presunción lo que tiene es una presunción de culpabilidad, ya que se detiene para investigar.
una de las características más importantes que tiene dicho sistema es con respecto a las audiencias. Es notorio mencionarlo ya que el sistema inquisitivo tiene una nula publicidad de estas y carecen de una oralidad, ya que todo se rige bajo un sistema burocrático escrito. Así también, un mismo juez inquisidor lleva todo el proceso, por lo cual se ve muy factible que éste prejuzgue o pueda violar el principio de imparcialidad. Al ser un proceso totalmente burocrático y además escrito, es muy lento, lo cual hace que el promedio de duración de un juicio se alargue mucho tiempo. Un ejemplo de esto podría ser hasta 5 años. Me parece muy importante y tomo a bien destacar el protagonismo del juez en un sistema inquisitivo dentro del proceso, ya no así el de ser imparcial dentro de la actividad procesal, ya que además de iniciar de una manera o de una forma oficiosa la investigación judicial, a él se le faculta para investigar, es decir, interroga al acusado, ordena la prueba documental o testimonial de cualquier otra clase que le sea necesaria en el proceso de investigación y al final emite su sentencia. Es en ese sentido que se vuelve prácticamente un director en la investigación, en el proceso, confundiéndose las actividades del juez con las de acusador. Se mezcla esto, ¿verdad? Entonces, dicho protagonismo lo vemos evidenciado claramente y oportuno para la presente intervención en el artículo 209 del Código Procesal Penal, en donde sin lugar a duda vemos en nuestro sistema que es el juez el que tiene la facultad de realizar un interrogatorio directamente a las partes, lo cual no puede dañar su parcialidad e imparcialidad. Esto nos sirve como un punto de partida y de relevancia para destacar la presencia del sistema inquisitivo y su alta preponderación en nuestra regulación. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Torres. Tengan todos muy buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco, o voy a defender más bien, el punto de vista de que nuestro sistema procesal penal es más que todo influenciado por un sistema acusatorio. Esto se nota a grandes rasgos una vez uno empieza a leer el Código Procesal Penal. Por ejemplo, bueno, y además acudiendo a la doctrina y a jurisprudencia de la Sala de lo Penal e incluso de nuestra Sala de lo Constitucional. Como primer gran rasgo, yo quisiera destacar que a diferencia del sistema inquisitivo, aquí el derecho punitivo del Estado no se aplica en base a una desobediencia que haya tenido el ciudadano contra el monarca, es decir, lo que se castiga no es la desobediencia a la ley, lo que se castiga también, en este caso, en nuestro sistema acusatorio, es la lesión al bien jurídico de la víctima. Es decir, la conducta que se reprocha, más que una desobediencia al Estado, también es la lesión al bien jurídico de la víctima que este imputado pudo haber incurrido. En este orden de ideas, la finalidad del proceso, a diferencia del sistema inquisitivo, en nuestro país no es llegar a una confesión, ¿sí? Y devolver esa o restituir esa relación de obediencia a su estado anterior, sino más bien e incluso el fin de la pena, si es que se llegara a aplicar al imputado, no es un castigo, no es para que aprenda a que tiene que someterse a la autoridad, sino más bien hablamos de un fin de resocialización, es decir, rehabilitar al imputado para que éste sea capaz de reincorporarse de una forma eficaz a la sociedad y evitar su reincidencia en el delito, para evitar que esa persona vuelva a dañar bienes jurídicos de otra persona. Por otra parte, otro rasgo que es bastante interesante incluir es aquello de las circunstancias atenuantes. Esto en nuestra ley jurídica, en nuestra ley penal sustantiva. ¿Por qué? En un sistema inquisitivo que existan ciertas circunstancias o requisitos que si el imputado en su acción cometió le den un beneficio de que si se le llegara a imponer una pena, esta se viera reducida, esto en un sistema inquisitivo es totalmente inconcebible, esto es propio de un sistema acusatorio y esto está en nuestras leyes.
Por otra parte, cuando nos ponemos a analizar el Código Procesal Penal, vemos el artículo 3 que reconoce la dignidad humana, es decir, se reconoce la dignidad del imputado, el respeto a su integridad física y moral. Artículo 4 hablamos de la independencia judicial, que literalmente este artículo reza que el juez solo está sometido a la Constitución, tratados internacionales y a las leyes. No está ni debe estar influenciado por ningún interés político. Otra cosa, el artículo 5, principio acusatorio. A diferencia del sistema inquisitivo, en nuestro proceso penal, el juez no puede iniciar el proceso de forma oficiosa, sino que es a la Fiscalía General de la República a quien le compete exclusivamente el ejercicio o el inicio de la acción penal y además de la investigación. Entonces, son dos instituciones separadas que realizan fines específicos. El órgano judicial se encarga de ejecutar, de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, mientras que Fiscalía no está unida a este órgano judicial. Fiscalía nada más se dedica a iniciar la acción penal y a dirigir las investigaciones. El juez ya no incide en la investigación, al juez ya no se le manda a investigar, al juez nada más se le presentan las pruebas y en base a esas pruebas él va a decidir. Artículo 13 de nuestro Código Procesal Penal. El proceso penal es público, de tal manera que el pueblo pueda tener acceso a ver cómo es que se imparte la justicia en nuestro país. De las instituciones jurídicas, más o el máximo exponente de esto sería la vista pública, que es aquella etapa procesal en la cual se va a dictar una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, en donde los ciudadanos podemos acceder a ver cómo es que se imparte la justicia. Es decir, no hay ninguna restricción para que nosotros, el pueblo, podamos entrar a ver cómo es que se aplica el jus puniendi del Estado. Otra parte u otra institución jurídica importante es el jurado, artículo 52 de nuestro Código Procesal Penal. Es aquella figura en donde de alguna manera ya no es monopolio únicamente del órgano judicial el impartir justicia, sino vemos una participación ciudadana en donde el pueblo va a decidir en cuanto a la inocencia o la culpabilidad del imputado. Esto es inconcebible en un estado, en un proceso inquisitivo. En el proceso inquisitivo, la aplicación de la ley y en todo caso una condena es únicamente del juez. En cambio, en nuestro sistema está concebida la administración de la justicia de cierta forma a través del pueblo. Y como última intervención que yo quisiera destacar, en nuestro sistema procesal, el imputado no es un objeto, el imputado es un sujeto de derechos, que se puede leer literalmente en el artículo 82 del Código Procesal Penal, que dice, los derechos del imputado, los que más me interesan son el numeral 5 y el numeral 6. Numeral 5 estipula el imputado que el imputado tiene derecho de abstenerse de declarar y no puede ser obligado a declarar contra sí mismo, algo que es diametralmente opuesto a una naturaleza inquisitiva en donde lo que se busca en el proceso inquisitivo es la confesión por parte del imputado. Y esto va en concordancia con el numeral 6 que dice, no pueden emplearse medios contrarios a su dignidad, es decir, no se le puede someter al imputado, no puede obligársele mediante tortura, ya sea física o psicológica, de ninguna manera o no puede emplearse ningún medio que menoscabe su libre voluntad, esto en el numeral 7 de dicho articulado, para encontrar una confesión, sino que se realiza el proceso para descubrir o para investigar acerca de la culpabilidad o de la inocencia del imputado, en donde ese no puede ser sometido, no puede ser obligado a declarar ni a declarar en contra suya. Entonces, todo lo anterior se resume en que nuestra ley penal adjetiva prohíbe que se busque de cualquier medio una confesión, prohíbe un ejercicio arbitrario del jus puniendi del Estado. Entonces, la característica más importante que yo quisiera recalcar y definir de por qué nuestro proceso penal atiende más a una naturaleza acusatoria es que los imputados en nuestro proceso ya no son objetos, son sujetos de derecho reconocidos por la Constitución
y por las leyes secundarias. Ese sería mi aporte. Muy Y les cedo buenas la palabra tardes. a mi compañero. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Vidal y pues en esta ocasión yo me voy a encargar de demostrar que realmente el sistema que impera en El Salvador, al contrario de lo que mencionaba mi compañero Carlos, es un sistema penal inquisitivo y no acusatorio. En El Salvador, según el artículo 5, como bien mencionaba mi amigo Carlos, del Código Procesal Penal, nos dice que el sistema penal que utilizará el país es un sistema acusatorio. Claro está que a pesar de que en el artículo 5 es claro que el sistema penal es acusatorio, esto realmente no es así. Eso no se cumple a cabalidad y en estos momentos les voy a dar mis armas del por qué no es así. En el artículo 390 del Código Procesal Penal se menciona la prueba para mejor proveer, la cual es una prueba que pide directamente el juez si en el curso de la audiencia surgen nuevos hechos y necesita esclarecimiento de algún hecho. ¿Ok? Esta claramente es una práctica de un sistema inquisitivo, ya que al ser el juez el mismo quien pide la prueba, es casi imposible que la desestime y así se ve totalmente afectada su imparcialidad. También en El Salvador existe una facultad muy importante que tiene el juez, que es la de reaperturar una audiencia si éste cree necesario recibir otras pruebas respecto a hechos nuevos que hayan surgido. Esto igual establecido en el artículo 393 de nuestro Código Procesal Penal. Claramente está que esta también es una práctica del sistema inquisitivo y es que aún se le dan demasiadas facultades al juez y para un sistema acusatorio el papel del juez debe de ser muy pasivo y además debe de ser imparcial. También otro de los rasgos inquisitivos que vemos en nuestra legislación, en nuestro sistema, como ya se había mencionado, es que el juez va a tener aquella facultad de realizar un interrogatorio directamente él. O sea, el interrogatorio lo va a realizar él por sí mismo a las partes, lo cual claramente puede dañar su imparcialidad. Esta facultad está establecida en el artículo 209 de nuestro Código Procesal Penal. Otra herramienta que nos demuestra que un sistema es inquisitivo es la que está establecida en el 351 del Código Procesal Penal salvadoreño, en el que se especifica que es permitido el sobreseimiento provisional, siendo esta otra de las prácticas inquisitivas que se encuentran activas en el supuesto sistema acusatorio salvadoreño, lo cual indica que el proceso solamente estará suspendido mientras se presenta nueva prueba. Pero aquí lo raro se encuentra en que esta nueva prueba es incluso enlistada por el mismo juez. O sea, claramente daña su imparcialidad, ya que es el mismo juez quien le va a decir a las partes lo que deben presentar para que el proceso pueda seguir, para que él pueda seguir con este proceso. En el sistema penal acusatorio es fundamental que los jueces actúen de una forma pasiva, es decir, sin necesidad de tener muchas facultades, sin necesidad de hacer mayor cosa, solamente emitir la sentencia en base a las pruebas que presenten las partes, únicamente las partes, y además debe ser totalmente imparcial durante todo el proceso. Y es que en esencia, en el sistema penal acusatorio, las facultades que se le dan al juez son muy limitadas a comparación en un sistema inquisitivo, las facultades que puede llegar a tener el inquisidor, que en este momento lo vamos a conocer como juez, son demasiadas, se le dan demasiadas facultades. Porque lo más importante en este caso es resaltar el poder que el juez tiene sobre las partes y no realmente una igualdad. Con lo antes citado, vemos en El Salvador demasiadas facultades del juez, lo cual es un claro rasgo del sistema penal inquisitivo. Actualmente, El Salvador está pasando por una situación crítica, complicada y difícil, la cual claramente inclina la balanza a que el sistema penal en el país es el sistema inquisitivo, ya que desde el 27 de marzo del 2022 el país se encuentra en régimen de excepción, que claramente tiene un rasgo
muy peculiar del sistema inquisitivo, en el cual se pueden observar, por ejemplo, entre otras cosas, detenciones arbitrarias, torturas, procesos penales abusivos, en los cuales pues el Estado se ve envuelto, saltándose totalmente lo que dice la ley. Actualmente en El Salvador se tiene una característica que fundamenta el sistema inquisitivo, el cual es la presunción de culpabilidad, cuando según la ley y el sistema acusatorio, supuesto sistema acusatorio que se tiene en El Salvador, se debería tener un principio de presunción de inocencia, pero con este régimen actualmente se detiene a las personas de forma arbitraria sin tener realmente pruebas para su captura. Siendo actualmente uno de los casos es que los policías y soldados actualmente, se creen los monarcas del pueblo salvadoreño, llegando a decir incluso que ellos pueden detener a quien quieran por la forma que ellos quieran sin necesidad de tener pruebas para hacerlo. Esto claramente es un rasgo de un sistema inquisitivo que perdura en El Salvador. Es por esas razones que a pesar de que El Salvador se jacta de ser un estado con un sistema penal acusatorio, la balanza claramente se inclina para otro lado. Y el sistema que más se observa es un sistema inquisitivo, más allá de lo que menciona el artículo 5 del Código Procesal Penal. Por ello, a pesar de presumir en El Salvador de tener un sistema meramente acusatorio, aún se tienen algunas prácticas inquisitivas, lo cual no nos permite aceptar la teoría de la que habla el artículo 5, en el cual nos dice que es un sistema meramente acusatorio. Muchas gracias. A modo de conclusión o a modo de síntesis, teniendo claro que la realidad es dinámica, se entiende que el derecho debe existir con relación a los cambios que la sociedad realiza. Para mantener la unión o conexión entre las personas y los sectores de la misma. Para nosotros, el actual Código Procesal Penal establece garantías procesales y derechos fundamentales para mantener un equilibrio entre la búsqueda material y además los derechos fundamentales del imputado, los cuales constituyen un límite al poder punitivo estatal, tal y como mencionaba mi compañero Carlos, cuya protección y respeto no puede ser ajena a una justicia penal contemporánea, la tiene que seguir. En nuestro país existen diversas posturas en cuanto a la determinación del sistema procesal penal que se desarrolla, pero a nuestro criterio, en base al de Carlos y el mío, el actual Código Procesal Penal estableció un sistema procesal mixto, pero más de tendencia acusatoria. Por otra parte, nuestro sistema procesal penal expresa una connotación acusatoria bien clara, primero que nada, porque el derecho punitivo del Estado ya no se ejerce en castigo de una desobediencia al monarca, no le desobedemos al presidente, sino que la sanción penal, si es que llega a aplicarse, que no es en todos los casos, es ejercida por la lesión al bien jurídico que el imputado ha cometido, en perjuicio de la víctima. Asimismo, nuestra legislación reconoce derechos del imputado, así que no se percibe al imputado como un simple objeto, tal y como decía Carlos, sino como un sujeto de derechos. Eso hay que tenerlo claro. Estas garantías tienen que respetarse. Por otra parte, nuestra Constitución reconoce al órgano judicial y a la Fiscalía General de la República como instituciones independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no está sometida otra ni están influenciadas por intereses políticos, o eso es el deber ser de lo que tendrían que ser, contrario a lo que sucede en el sistema inquisitivo. Nosotros logramos esta conclusión porque nos basamos esencialmente en las diferentes funciones que tienen los sujetos procesales, valga la redundancia, en los procesos, ya que realizan sus funciones de una manera, digámoslo, completamente contraria a como lo realizaban en el sistema inquisitivo. Incluso la mayoría o algunos de estos no realizaban ninguna función. Las etapas en el proceso, investigación y juicio, se ven completamente reformadas en el sistema de nuestro país, así como el sistema probatorio, que es otra que se ve reformada, y las reglas de la valoración de la prueba. Los artículos que menciona nuestro colega Carlos nos dejan en claro la tendencia acusatoria, aunque tenemos en cuenta que pueden existir muchos resabios, como nos dice Alfredo, y los artículos que nos citó en la presentación. Pero nos decantamos siempre por esta postura. Existe una superación en el proceso de esta tendencia acusatoria
sobre la inquisitiva, aunque no queremos afirmar que este modelo esté extinto por completo. Es cierto que sí existen ciertos artículos que nos hacen pensar que está presente, pero siempre la tendencia acusatoria predomina. Ahora le cedo la palabra a mi colega Julia. Bueno, continuando con la teoría, ¿verdad? Y a modo de culminación de la presente intervención y con el objeto de revalidar y afirmar nuestra posición, hemos tomado bien mencionar que la regulación salvadoreña en su código procesal tiene claramente una forma mixta, en la que se toman en cuenta los dos sistemas penales, tanto como el acusatorio por un lado y el inquisitivo por el otro. Pero claramente con los aspectos que se analizaron de forma detenida por parte de mi compañero Alfredo, notamos que todas aquellas facultades que se le dan al juez, las cuales no debería tener, como la facultad de sobreseer provisionalmente, interrogar por cuenta propia y además reaperturar una audiencia cuando él lo considere pertinente o necesario, así también sin dejar de lado el régimen de excepción como un claro y un vivo ejemplo que atraviesa nuestro país, son aspectos que claramente inclinan la balanza a que en El Salvador es claro que la tendencia predominante es hacia un sistema penal inquisitivo y no acusatorio. Y es que a pesar de hacer todos los esfuerzos posibles porque el sistema sea plena y meramente acusatorio, es prácticamente imposible sacar de cualquier sistema la ideología inquisitiva, ya que al ser una teoría muy predominante a lo largo de la evolución y aparte de haber sido muy utilizada anteriormente en el derecho procesal penal, más allá de estar metida en las leyes, se encuentra impregnada en la mente e ideas de las personas, en las propias ideologías que nosotros como seres humanos podemos tener, creyendo que muchas prácticas inquisitivas son la manera más correcta o la idónea de realizar los procesos, lo cual se ve reflejado en las diferentes leyes y por ende los procesos como tal. En ese caso, nosotros como personas revalidamos y afirmamos la teoría de que nuestra legislación o regulación, como es el caso del Código Procesal Penal, tiene un sistema mixto, lo cual se puede evidenciar a simple vista. Sin embargo, la tendencia o la inclinación se dirige más hacia un sistema inquisitivo. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber escuchado.